Hola a todos. En esta ocasión, en este video, vamos a trabajar un proyecto reto. El tema principal es la energía térmica y un método para poderla medir de una manera práctica, la calorimetría. Entre otros propósitos está en que conozcas ese método con un ejemplo simple, que practiques una metodología para poderla aplicar en ciencias. 3. Que practiques tu álgebra, muy importante. La ciencia con las matemáticas son una unión muy interesante y muy práctica y muy necesaria en el día a día de la investigación científica. 4. Que cuestiones procedimientos y sus resultados y los analices. No te quede nada más con lo que se diga aquí. 5. Que investigues sobre conceptos novedosos o nuevos que vayan saliendo con este proyecto o necesarios para llevar a cabo este proyecto. Y por último, que busques datos, porque no todos los datos se dan aquí o cualquier otra investigación o proyecto, no todos los datos se los dan como en el libro. Tú los tienes que buscar. Aunque aquí es muy sencillo encontrarlos en libros o en el internet. Bueno, comenzamos. En resumen, el proyecto o reto dice así: por medio del método de calorimetría se deberá obtener la temperatura a la que un objeto o sustancia es calentada, siendo este valor desconocido. Miren, muchos de los experimentos nos vemos imposibilitados de poder medir la temperatura directamente, al menos de que tenga los instrumentos necesarios, las herramientas como un pirómetro, para poder medir con exactitud o mucha precisión la temperatura de objetos radiantes o objetos calientes. Se propone en este proyecto utilizar un método analítico en base al principio de conservación de la energía y las primeras leyes de la termodinámica para poder obtener un modelo matemático. Y con este modelo matemático diseñar y montar todo un experimento para obtener los datos necesarios y resolver nuestro problema, que es conocer la temperatura a la cual se calienta una sustancia o un objeto por medio del método de la calorimetría. Entre otros propósitos ya mencionados anteriormente en la introducción del video, voy a resumirlos en 3. Conocer, aprender y aplicar el método de calorimetría, valorar el uso de los conceptos de física y de las matemáticas para formular un modelo que ayude a calcular la temperatura inicial de un objeto. 3. Aplicar una metodología científica al realizar el reto y el posterior análisis de resultados. ¿Y cómo calculamos la temperatura inicial del objeto caliente? 1. Para calcular la temperatura inicial del objeto caliente debemos hacer uso de ciertos principios o hechos de la física, así como ciertas suposiciones, que entre ellas están las siguientes. 2. Que la energía térmica o calor que pierde el objeto caliente que se introduce al agua, el agua, lo gana, por lo que suponemos que no hay pérdidas de energía, ya que el sistema recipiente, agua y objeto caliente se encuentra aislado del exterior. De lo anterior se desprende que no hay cambio de energía interna dentro del sistema. O sea, adentro se lleva todo el fenómeno de transferencia de calor, adentro del recipiente. No interactúa con el exterior. Entonces, no hay más que un intercambio de energía térmica entre el agua y el objeto, pero sobre el exterior no hay ese intercambio, así que no hay cambio realmente
de energía interna debido a pérdidas con el exterior, a pérdidas de energía. 3. Que en el proceso no hay cambios de fase o de agregación, que es muy importante. El agua no se evapora, no se congela. El metal o el objeto que se introduce caliente no está derretido, no se solidifica dentro del agua, no hay cambios de agregación. 4. No se realiza trabajo alguno sobre el sistema, no hay cambios de volumen ni de presión. El recipiente sigue estando íntegro desde el principio al fin de la práctica, que dentro del recipiente no hay cambios de presión por exceso de calor o por vapores que se generen. Y eso es lo importante para poder ensamblar o diseñar nuestro modelo matemático con las teorías físicas y las herramientas matemáticas. Estos principios físicos están resumidos en esta ecuación, donde dice aquí que el cambio de energía interna del sistema va a ser igual a la suma del trabajo sobre el sistema más el intercambio o cambio de calor dentro del sistema. Aquí lo podemos decir de otra manera. El cambio de energía interna delta US, el trabajo del sistema y el intercambio de energía calorífica en el sistema. Lo que el agua gana de energía térmica, el objeto que se introduce lo pierde. ¿Qué debo saber de la calorimetría? Para un objeto que solo intercambia calor con otro sin experimentar un cambio de fase, se tiene la siguiente expresión. Q es igual a Cm por delta T, donde C, minúscula, es el calor específico de la sustancia u objeto, cuyas unidades de medida pueden ser joules sobre kilogramo sobre Kelvin, o también hay otras unidades de medida, joule sobre gramo Kelvin, joule sobre kilogramo grado Celsius, caloría entre kilogramo grado Celsius o caloría entre gramo grado Celsius. Hay otras más combinaciones que podemos encontrar en libros o en el internet. La M, minúscula, es la masa del objeto o sustancia y su unidad de medida es el kilogramo o gramo en el sistema internacional. Y mientras que delta T es el cambio de temperatura del objeto o sustancia y se mide por lo regular en kelvins o grados Celsius. Con esto en mente, la expresión matemática o modelo surge de la siguiente estructura matemática y de los principios físicos y de las restricciones que hemos leído. Aquí decimos que no hay intercambio de calor en el sistema con los alrededores o fuera del recipiente que contiene el agua y el metal caliente que se va a sumergir. Por lo cual debe de ser 0. Si esto es así, el intercambio de calor o el calor que pierde el objeto con el agua es la suma de estos dos. Lo que pierde el objeto lo gana el agua y se iguala a 0 de acuerdo a lo que dijimos aquí arriba. Es la misma expresión, pero expresada en dos términos más. El objeto introducido que está caliente y el agua que contiene el recipiente. Y entre ellos está el intercambio de calor. Podemos ver con mayor detalle lo que vale los delta Q. Para el objeto es el calor específico del objeto multiplicado por la masa del objeto. Y esto
multiplicado a su vez por una diferencia delta de una temperatura final menos una temperatura inicial. Cabe destacar que la temperatura final es una temperatura común con el agua. Ambos objetos o sustancias van a entrar en equilibrio al final del procedimiento o al final del proceso o del fenómeno físico de intercambio de calor. A su vez, el intercambio del agua es igual al calor específico de esta, el agua, por la masa del agua, y también este producto a su vez se multiplica por la diferencia o delta de temperaturas, donde está la temperatura final menos la temperatura inicial del agua. Y repito, a ambas temperaturas finales se les llama temperaturas de equilibrio, donde ya no hay un intercambio de calor entre el objeto que introduzco y el agua que absorbe el calor que tiene este objeto. Cabe destacar que lo que vamos a medir en el experimento es la temperatura inicial del agua, la temperatura de equilibrio o final del agua, que es la misma que del objeto. Vamos a consultar en libros o en internet el calor específico del objeto que introduzcamos y el calor específico del agua a temperatura ambiente. Y finalmente, cabe destacar que necesitamos también medir experimentalmente, o más bien medir directamente con una báscula o lo que tengamos a la mano, en este caso una báscula electrónica, la masa del objeto y la masa del agua. Cuando nosotros sustituimos esta expresión o cada una de estas expresiones en la ecuación de aquí arriba, llegamos a esta expresión. Y aquí es donde viene uno de los retos que mencioné al inicio del video. Tú tendrás que comprobar cómo llegué o cómo se puede llegar a esta expresión matemática al sustituir tanto esta expresión como esta en esta otra. Tienes que hacer álgebra y despejar la incógnita que es la temperatura inicial del objeto, que por obvias razones no podemos medir porque está muy caliente, al menos de que tengamos un pirómetro o termómetro especial para medir la temperatura de cuerpos radiantes. Como no la tenemos, hacemos uso de estos principios de física y del álgebra para poder obtener por mediciones y cálculos el valor de dicha incógnita. Esta incógnita está en términos de la temperatura de equilibrio o temperatura final, tanto del objeto como del agua, la temperatura inicial del agua, la medición de las masas tanto del agua como del objeto, y los datos consultados en un libro de física o de internet del calor específico del agua y del objeto introducido. El material o equipo que vamos a ocupar: un recipiente de poliestireno de pared gruesa con tapadera, donde vamos a meter el agua y el objeto caliente. Una báscula electrónica, de las que se usan para la cocina. Un termómetro digital también para cocina. Ya los hay muy precisos. Por su parte, yo conseguí 5 piezas de cobre que quepan dentro del recipiente de poliestireno o unicel, 700 mililitros de agua del grifo o de la llave a temperatura ambiente, fresca. ¿Por qué escogí esta cantidad? Porque es la que me cubría perfectamente las piezas calentadas de cobre. Y una fuente de calor como la parrilla de gas o la estufa de la casa. Les platico sobre el procedimiento. Un resumen. Esto es lo que se pretende hacer. Este recipiente
Tú ves 3 recipientes, pero en realidad es uno. Son 3 pasos o 3 fases, de izquierda a derecha. En la primera fase, tú vas a medir, o se va a medir, la temperatura del agua. Esta es la temperatura inicial. También vamos a medir la masa de estos 700 mililitros de agua contenidos en este recipiente. Vamos a medir la masa de los pedazos de cobre o piezas de cobre que vamos a meter. Y desconocemos la temperatura inicial de cada pieza, que debe ser la misma, porque se van a calentar todas en una parrilla de gas. Y no sabemos ese valor, está muy caliente. Cuando nosotros introduzcamos las piezas ya calentadas, vamos a poner la tapadera para evitar pérdidas de calor por convección hacia el aire. Repito, ya lo había dicho, pero el recipiente es grueso para evitar que haya transferencia también por conducción y después por convección hacia el aire externo. Cuando nosotros introducimos el objeto dentro del agua de temperatura ambiente, el objeto va a perder calor y se lo va a transmitir por convección al agua contenida en el recipiente. Lo que pierda el objeto de calor lo va a ganar el agua. Va a elevar entonces la temperatura de esta última. Hay que estar atentos para medirla. Pero aquí es necesario agitar, mover o de manera circular el recipiente para que el agua que está abajo suba y la que está arriba baje, y no solamente hacer que por convección surja el fenómeno, es muy lento. Entonces, para acelerar una transmisión correctamente en todo el agua y el termómetro no me esté midiendo solamente la parte de abajo, solamente la parte del medio, sino que mida una lectura, o me dé una lectura, perdón, promedio o una lectura media de la temperatura, necesitamos agitar el recipiente suavemente para que el agua se combine, el agua caliente y el agua fría, y la lectura que nos dé el termómetro sea la adecuada. Hagamos entonces las mediciones correspondientes de la masa del agua, de la masa del objeto y la temperatura inicial del agua. Vamos a utilizar 700 gramos de agua o 700 mililitros. La masa de la tubería de cobre está marcando 108 gramos. Al medir la temperatura del agua, nos da 22.4 grados Celsius. Bueno, vamos a comenzar a calentar el cobre. Un par de minutos. Ya podemos apagarle. Y tapamos y medimos la temperatura. Agitamos. Recordamos que hay un promedio de temperaturas y el termómetro registra ese promedio. $28.8. Al parecer es ese promedio. Ya no sigue aumentando. Quiere decir que es la temperatura de equilibrio final entre el agua
y las piezas de cobre que se calentaron. Miren, ya no sigue aumentando. Entonces nuestra temperatura de equilibrio se alcanzó a 28.8 grados Celsius. Un resumen de datos, tanto investigados como medidos en el experimento, tal como se muestra en esta diapositiva. Hacemos el cálculo de la temperatura inicial del objeto de las 5 piezas de cobre que mencionamos y mostramos en el video. Usamos la ecuación ya mencionada como nuestro modelo matemático y sustituimos todos los datos. Y finalmente nos da que la temperatura inicial del objeto de las 5 piezas de cobre se calentaron aproximadamente a 479.3 grados Celsius. Una observación: el resultado obtenido es un valor que cabe dentro de lo normal. Siempre, por favor, investiguen, indaguen si es un valor dentro de lo lógico, dentro de lo real. No se queden siempre con el resultado que les da su modelo matemático o lo que les da la calculadora. Pueden cometer errores. Por eso es importante verificar varias veces los cálculos. Y cuando estos cálculos ya estén bien verificados, ahora investigar si el resultado está dentro de lo normal o dentro de lo real. Por ejemplo, en este caso, investigué cuál es el valor de la temperatura de fusión. Es aquella donde empieza a derretirse el sólido. En este caso, la temperatura de fusión del cobre es aproximadamente de 1000 grados Celsius. Yo investigué que estaba alrededor de 1084.62 grados Celsius. Entonces, la temperatura inicial del objeto cuando se calienta directamente al fuego, de 479.3 grados Celsius, está dentro de lo normal. Bueno, eso es todo. Gracias por tu atención. Nos vemos a la próxima.